días a todos, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros una vez más, ¿verdad? La convocatoria es para toda la familia, para que se sienten a la mesa y podamos compartir de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y vamos a entrar al tema de hoy, ¿verdad? Y vamos a hablar, ¿verdad? Del Creador de nuestras almas, el Creador de nuestro ser. Bien, cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Queremos agradecerte la oportunidad que nos das de estar juntos hoy a través de este mensaje, Señor, y que nos permitas, ¿verdad? Ahora, pues, poder recibir la palabra y guardarla, atesorarla en nuestra mente, en nuestro corazón, que se haga vida en nosotros. Glorifica tu nombre una vez más y, Señor, tu presencia siempre, Señor, inundando nuestro ser de esa presencia del Espíritu Santo tan maravillosa, tan admirable, y de esa forma, Señor, podamos nosotros también ser prosperados, bendecidos en todas aquellas cosas que tú te propones hacer a través, Señor, de tu palabra. Muchas gracias. En el nombre de Jesús recibe el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo. Amén, amén. Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos todos. Y vamos a comenzar escudriñando este pasaje de Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, ¿verdad? Este es un mandamiento positivo. Por lo tanto, también es muy importante. Dios no nos pidió que nos recordásemos de Él como el proveedor, como el protector. No nos pidió que nos recordásemos de Él como el benefactor. Aún así, tampoco nos pidió que nos recordásemos de Él como Dios. Aunque Él es para nosotros todo lo que estos nombres significan, ¿verdad? Él es para nosotros el proveedor, el protector, Él es el benefactor y también es nuestro Dios, ¿verdad? Pero Él no quiere que lo recordemos de esta forma. Más bien, Él dice que lo recordemos como creador. Escuche bien. Recordar a Dios como creador. ¿Por qué? Porque necesitamos ser creados en Cristo. Ser creados en Cristo. Esto es que fuimos creados en Cristo al nacer de nuevo. Esto es verdad. Pero ¿tienes ya todas las cosas que quieres tener en Cristo? ¿Puedes ver en Cristo cosas que a ti te faltan? Pues sí. Podemos observar que Cristo tiene cosas que a nosotros nos faltan. Creemos que hemos encontrado cosas en Él que no tenemos. Dios se empeñó entonces en decirnos, ¿verdad?, cómo creó las cosas naturales para que tuviésemos una gran confianza en que Él crearía también todas las cosas espirituales que nosotros necesitamos. Cuando llegamos a Cristo, nada teníamos en nosotros que fuera como Él, pero en el nuevo nacimiento, Dios crea en nosotros la naturaleza de Cristo, una nueva persona, ese hombre espiritual que ahora se ha establecido en nosotros a través de la fe en Jesucristo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. A medida que seguimos adelante, nos encontramos con personas que son tan diferentes de lo que nosotros pensamos que deberían de ser, y que nos parece imposible que podamos amarlas. Dios nos manda a amarlos a todos y queremos obedecer, pero el amor para ellos parece que no está en nosotros, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor cuando vemos las cosas que nos faltan, que no se han generado o producido en nuestra vida, y que en ese momento, ¿verdad?, debemos de obedecer a Dios o de recordarnos que Él es el creador? Él hace que el amor exista donde antes no había existido nada de amor. Clamamos a Dios para que Él haga existir en nosotros un verdadero amor hacia esa persona a la cual vemos con gran repulsión. Él desea que lo recuerdes como creador,
Dios es el creador, el cual está creando cada día, cada instante, ¿verdad? Cosas que van complementando, que van fortaleciendo, que se van manifestando más a través de tus acciones, ¿verdad? Y Él está creando el amor dentro de ti. Nos sorprenderemos al encontrar el interés que tenemos hacia ello, así como el deseo de servirle con amor. Si usted ha padecido, lo han dañado tanto y le han ocasionado pérdidas quizás y sufrimiento, y así el recuerdo de todo eso que has sufrido tu persona de manera tan dolorosa que parece realmente en algún momento determinado imposible perdonar, imposible de olvidarlo, como si nunca nos hubieran hecho eso. Acordémonos en ese momento cuando sentimos esa aversión hacia las situaciones que se están presentando. Acuérdate de tu Creador. Y en ese momento que te acuerdes que Él es el Creador y Él va a generar en ti lo que en ti no hay, Él lo va a producir. Clamemos a Él con verdadera fe y veamos cómo la piedad y la comprensión se levantan en nuestros corazones. Así también veremos como el recuerdo del mal que nos hicieron, vamos a ver cómo esas cosas o esa actitud es absorbida por el deseo de ayudar al que nos ha hecho el daño. ¿Por qué las personas causan daño? Porque realmente, ¿verdad?, no hay amor en ellos. Hay un daño que se ha provocado en ellos, que se han vuelto insensibles a la bondad, ¿verdad? Pero Dios está creándote a ti como un hombre nuevo, ¿verdad? Por eso 2 Corintios 5:17 nos habla y nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Hay en ti falta de humildad que te hace rebelarte contra una crítica inmerecida y respondes violentamente cuando eres falsamente acusado? ¿Puedes rechazar tu inclinación a encontrar defectos, a refunfuñar y a la antipatía? ¿Te ofendes por los desprecios que te hacen aceptar y que te enfadan por la ingratitud y el daño que te ocasionan en pago por el bien que has hecho? El Creador no desfallece. El Creador no se fatiga con cansancio. Isaías 40, versículo número 28 nos dice: ¿no has oído? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Habla con el Señor y dile porque es Él el que puede crear en ti la humildad de Cristo. Así que como Él, tú no abras tu boca y soporta el oprobio. Soporta la vergüenza, lo que te hagan. Y que como Él lo hizo, oremos para que todos podamos tener el poder de perdonar lo que nos hace. Aquellas cosas que realmente en nuestra naturaleza o en nuestras fuerzas es imposible que podamos soportar. El Dios eterno, Dios excelso, tiene el poder de crear en nosotros lo que en nosotros no existe. ¿Cómo perdonar a alguien? ¿Verdad? Si en un momento determinado no quiero hacerlo porque carezco de la capacidad de perdonar. Pero cuando conozco a Dios, entonces clamo a Él y Él me da la capacidad de poder hacerlo. Así es que es importante que nosotros, ¿verdad?, nos levantemos y comencemos, ¿verdad?, realmente a poner nuestra mirada en Él y acordarnos de que Él es el Creador. El Creador no desfallece, el Creador no se fatiga, dice Isaías 40, 28. Habla con el Señor y diles por qué es Él el que puede crear en ti la humildad de Cristo. Así que como Él, tú no abras tu boca y puedas soportar el oprobio, puedas soportar la vergüenza, lo que te hagan, y que como Él lo hizo, ¿verdad?, puedas tú orar por aquellos que te han causado daño y perdonarlos, ¿verdad?, perdonar lo que te han hecho. La humildad que necesitamos tener es la que nunca te hará desear ser visto, la que nunca te hará desear ser conocido o estimado como aquel que es usado por Dios.
como aquel que es poderoso en la oración, por el testimonio, por la enseñanza de la palabra o por una vida santa, sino el sentir el gozo al hacer estas cosas. Acordémonos del Creador Todopoderoso, porque Él anhela crear esto en nosotros. Y lo puede hacer aunque hayamos tenido un gran orgullo. Él quitará lo primero y establecerá lo segundo. ¿Acaso es el espíritu de oración o el espíritu de intercesión y de súplica, de alabanza y adoración, o de la pasión por las almas perdidas, lo que esperamos y necesitamos? Acuérdate de tu Creador. Escuchemos las palabras del Señor en Efesios capítulo 2, el versículo número 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También Él nos dice en Isaías 57, el versículo número 19. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Verdad? Con humildad, sabiendo quién es Él, ¿verdad? Hemos visto la restauración de tantas personas. Hemos visto cómo estos hombres han vuelto, ¿verdad?, su espalda hacia lo malo, y ahora caminan en el Señor, y vemos vidas transformadas, ¿verdad? Vidas entregadas, rendidas al Señor. Y esto es maravilloso, extraordinario. Dios nos ama en grande manera y sabemos que podemos lograrlo. Sabemos que podemos ser libres, ¿verdad?, del odio, del rencor, del resentimiento, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a terminar, Él la va a perfeccionar. Así que levantamos nuestra cabeza y vemos nuestro mañana con esperanza. Y nos dice, produciré fruto de labios. Isaías 57, 19. ¿Qué dice? Produciré. Significa, no lo hay en ti, pero yo lo voy a producir. Y tendrás paz, paz al que está lejos y al cercano, dice Jehová, y lo sanaré. Él es el que sana, el que restaura, el que cambia la perspectiva de nuestra vida, el que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder, el que abre tus ojos para ver lo que jamás habías visto, el reino de los cielos, la verdad de Dios, la revelación, poder recibir la revelación del Eterno. No importa cuál sea nuestra carencia, cuál sea nuestra limitación o cuál sea nuestra necesidad, el gran Creador está listo. Él es capaz y está dispuesto, y aún más que esto, Él anhela crear en nosotros todo lo que necesitamos para llegar a ser como Cristo y ser un obrero capaz y lleno de éxito para Él. Filipenses 4, verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Cuántas cosas nos faltan? Muchas. Quizás no sabemos perdonar. Quizás somos incapaces de poder cerrar nuestros labios cuando comenzamos a ofender. Quizás no tenemos el control del temperamento. Quizás nos tornamos violentos en el momento de la prueba, ¿verdad? Desfallecemos, nuestras fuerzas se acaban cuando se agolpa en nuestros miembros la ira, la violencia, ¿verdad? Pero para Dios es tan fácil crear dentro de nosotros todo lo adecuado para que seamos como Jesús era y para que hagamos las obras que Él hizo. Solo lo que necesitamos siempre es recordar que la nueva creación espiritual es creada en Cristo Jesús. La nueva creación, las cosas que tú requieres, las cosas que tú necesitas, son creadas en Cristo, no sin Cristo. No puedes, ¿verdad?, cambiar por ti mismo. No puedes corregir, no puedes controlarte a ti mismo por ti solo. No se puede. Él es el que hace la obra. Él es el que nos llena del poder para poder someter nuestra alma a la obediencia del Eterno, ¿verdad? ¿Recuerdas manejando el auto? Cruzan las personas y en un momento determinado gritamos, nos enojamos, nos molestamos. El temperamento, ¿verdad?, nos gobierna, nos impulsa y cometemos grandes errores, grandes faltas, ¿verdad? Hemos visto realmente, ¿verdad?, ocasiones en las cuales
la persona va manejando con tanta violencia que atropella a uno, a dos, y escapa y huye. No se detiene. Pero para Cristo es fácil crear dentro de mí todo lo adecuado para que seamos como Jesús era y para que hagamos las obras que Él hizo. Solo debemos siempre recordar que la nueva creación espiritual es creada en Cristo Jesús. Debemos obedecer mirando al Señor hasta que veamos lo que necesitamos para estar con Él. Dios nos lo dio a Él y nos escogió en Él. Debemos, en un acto de fe, correr a refugiarnos en su nombre, en todo lo que Él es, saber que estamos dentro de ello, su nombre, por ninguna otra razón que el haber corrido por un acto de fe sin ninguna prueba para nuestra vista o nuestra sensación, sino permaneciendo quietos dentro de lo que Él es, pidiendo y creyendo que nuestro Creador está creando en nosotros todas las cosas. Todo esto nos está formando. Hay un nombre nuevo dentro de nosotros. Él nos lo ha dicho, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios ama en gran manera el crearnos en Cristo. Por una razón, Él recibe más gloria a través de esta segunda creación que la que recibió de la primera. Debemos de levantarnos y actuar de acuerdo a lo que hemos tomado y encontraremos que Dios ha creado en nosotros todo lo que verdaderamente hemos creído, referente a lo que Él ha creado en nosotros. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios nos dice en este pasaje que nos despojemos de todo peso y del pecado. La razón es que Jesús los llevó en la cruz del Calvario y nos libró de ellos, pero como Satanás no los había puesto en nuestra vida, Él tratará de hacer que permanezcan en nosotros para oprimirnos, aunque hayamos sido liberados. ¿Verdad? Vemos la liberación, vemos la transformación. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Conceptos erróneos, ¿verdad? Conceptos equivocados que tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Cuando hemos y hablamos, ¿verdad?, con las personas y ellos mismos, ¿verdad?, tienen conductas deplorables, conductas vergonzosas. Y conductas vergonzosas porque no tienen control de sí mismos. Se apasionan y esas pasiones, ese desorden en su vida los gobierna. Y en lugar de conservar la familia, en lugar de ver los cambios o inclinaciones hacia un ambiente armónico, ¿verdad?, no lo hacen. Sus expresiones son hirientes, lastiman, golpean, ofenden, ¿verdad? ¿Y qué dice Dios? Despojaos, despójense de todo peso y del pecado que nos asedia. Hemos visto la destrucción realmente de familias. Hemos visto cómo el enojo, la ira, la violencia en la relación de matrimonial, ¿verdad?, llega a los extremos de tal forma que se rompen las relaciones familiares. Jesús llevó en la cruz nuestros pecados, nos liberó del pecado, pero como Satanás nos los había puesto, Él está buscando de alguna forma que permanezcamos en ellos, que permanezcan en nosotros para oprimirnos, aunque ya hayamos sido liberados. Cuando desechamos una cosa de nuestra vida, la alejamos de nosotros. Y entonces la alejo de mí. Un peso es algo que nos estorba para movernos
y nos impide progresar y ser efectivos. Un ejemplo, las pasiones pueden ser un peso. Dios dice en Lucas 18:24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícil, porque no hay nada que les estorbe. Tienen todo el dinero, pueden hacer lo que deseen conforme a los antojos de su corazón. Se deben usar las riquezas para Dios y obtener una recompensa enorme y que sea más fácil entrar en el reino. Los afanes pueden ser un peso. Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Los muchos negocios pueden ser un peso. Juan 6:27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aleluya, gracias a Dios. Trabajad no por la comida que perece. No es lo importante preocuparse por las cosas que hacemos en sí. Preocúpate porque tu corazón esté lleno de la palabra, que puedas discernir entre lo eterno y lo temporal, que no te apartes del camino, ¿verdad? Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo. Tener nuestra mente ocupada en cosas de este tiempo y de esta vida pueden ser un peso. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya. Si somos renuentes al sufrimiento, ¿verdad? Renuentes al sufrimiento, puede ser un peso que nos estorba. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. ¿Verdad? Cambiar de casa es un problema, ¿verdad? Estamos y uno podría decir, ¿qué tantas cosas puedo tener en casa? Realmente no son muchas cosas. Pero cuando empezamos a llenar cajas y cajas y cajas y cajas y cajas, me doy cuenta que yo decía o pensaba que tenía pocas cosas, pero al momento de empezar a empacar nos damos cuenta que tenemos una montaña de cosas, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Porque si cambiar de casa es una alteración en todas las cosas, ¿cuánto no será, verdad, la alteración cuando estamos caminando en un camino de perfección, en un camino de transformación, de santificación? Está cambiando nuestra vida, estamos dejando, verdad, aquellos hábitos, ¿verdad? Malos hábitos, malas costumbres, las estamos abandonando y estamos ahora retomando las cosas de Dios y preocupándonos por hacer las cosas correctas, honrando a quien lo merece, dándole honor y gloria al que vive por los siglos de los siglos. De esa manera vamos caminando día con día y claro, ¿verdad? Decíamos que era sencillo, que era fácil, que no había ningún problema, que si yo quiero cambio, y la realidad es que han pasado años y no hemos cambiado. Y ahora que hemos encontrado a Jesucristo, nos damos cuenta cuán difícil es cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos malos hábitos, porque tenemos malas costumbres, ¿verdad? Y dice la Escritura, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Así que el llamado es a permanecer en el Señor todos los días de nuestra vida. Los viejos hábitos pueden ser un peso. Romanos capítulo 6, versículo número 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuántos malos hábitos, cuántas malas costumbres, cuántas cosas tenemos programadas? Nos gusta vivir en los placeres, y cuando el placer está de por medio, entonces las debilidades se empiezan a presentar. La razón, porque siempre he vivido, esta es mi forma de vida, y cuando quiero cambiar, claro que hay alteraciones. Nadie dijo que era sencillo, en mis fuerzas jamás podría hacerlo. Pero si he cambiado es porque la obra de Dios ha comenzado a realizarse. ¿Y qué dice la Escritura? El que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará, la llevará a cabo. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Los viejos hábitos pueden ser un peso. Romanos capítulo 6, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que somos llamados a vivir una vida diferente de la que vivimos. La obstinación puede ser un peso. Juan capítulo 6, versículo número 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No se trata de vivir a mi manera, no se trata de hacer lo que siempre he hecho, se trata de hacer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hemos muerto a nosotros mismos. El deseo de ser visto o escuchado podría ser un peso. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Así que Dios nos habla y nos está manifestando, ¿verdad? Porque habéis muerto, sepultados en el agua por el bautismo, habéis muerto y salimos del agua a una vida nueva. Y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué empieza a suceder? Empiezas a obedecer la Escritura y empiezas a darte cuenta que funciona, que la palabra es viva y es eficaz, que hábitos, malas costumbres, el mal hablar, ¿verdad? Los malos pensamientos comienzan a ser erradicados. Y comienza un cambio notorio para mucha gente en tu vida. El deseo de ser honrado puede ser un peso. Jesús dijo en Juan 8:50, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. No busco mi gloria. ¿Verdad? Quizás te gusten los aplausos, pero eres lo que eres por la gracia de Dios. Puede ser el deseo de que otros escuchen cómo Dios te ha usado. Juan dijo en Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Los cambios son radicales, los cambios son profundos, porque si creemos en Dios, entonces viviremos por Él y para Él y con Él. Dar cierta posición, atención o estimación pueden ser un peso. Mateo 28, versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Lucas 14, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Santiago capítulo 4, versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Verdad? La humildad es una de las cualidades de carácter que nos llevan a triunfar en la vida. ¿Verdad? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. La timidez puede ser un peso. Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. La sensibilidad también puede ser un peso. Efesios capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
El temor a los hombres puede ser tu peso. Salmo 118, versículo 6. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No hay temor. Hay que resolver las situaciones. Ese es el carácter del hombre. Puede ser el amor propio. Marcos capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Abandonar esa actitud de amor propio, del deseo de tener, del deseo de ser. Puede ser el amor al placer, una de las cargas o uno de los pesos que llevamos. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Hay personas que se entregan a esos placeres. Hay personas que están buscando de alguna forma, ¿verdad? Como tantas gente lo manifiesta, ¿verdad? En sus dichos, en todo lo que se vive, ¿verdad? Y buscan de alguna forma satisfacer sus placeres. Pero dice la Escritura: el que vive para los placeres jamás estará satisfecho. Está muerto en sus deseos, en sus pecados. Puede ser el amor a la comodidad, uno de los pesos, ¿verdad?, que estorban, obstaculizan al hombre para caminar en Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aleluya. El amor a la comodidad, el amor al placer, nos puede conducir hacia la muerte. Tenemos que estar alertas por esa naturaleza, ¿verdad?, nuestra, esa naturaleza caída, con todas sus debilidades y sus concupiscencias, que tratan de llevarnos a través de un camino de placer. Usted es la persona que va a ejercer disciplina, ¿verdad?, y no apartarse de lo eterno. Permanezca en Dios todos los días de su vida. Al final de su vida lo verá cara a cara, tal y como Él es. La autosuficiencia puede ser un peso. La autosuficiencia puede ser un peso. Segunda de Corintios capítulo 3, el versículo número 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia, la autosuficiencia puede ser un peso. No que seamos competentes por nosotros mismos. Nadie puede manifestar, ¿verdad?, su capacidad, su individualidad como propósitos en la vida a través de los cuales alcanzará lo eterno, ¿verdad? Claro que no. No somos competentes en nuestras fuerzas, ¿verdad?, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es Dios quien nos da la capacidad de poder caminar, ¿verdad?, con nuestra mirada en alto, buscando su rostro día con día. El temor puede ser nuestro peso, el peso que nos obstaculiza, que nos estorba para poder alcanzar la gracia de Dios. Primera de Juan capítulo 4, el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor, ¿verdad? El temor es un obstáculo. El temor puede ser el peso que obstaculiza el hecho de que podamos nosotros alcanzar los propósitos eternos. Puede ser la incredulidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Puede ser que tengas corazón de piedra. Ezequiel capítulo 11, verso 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Verdad? Tal vez sea la debilidad
un peso en nuestras vidas. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Puede también ser el orgullo un obstáculo, un peso en nuestra vida que nos estorba para alcanzar la gracia. Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Como hijos de Dios, nos hemos despojado de grandes pecados, pero probablemente hay otros más pequeños que quizás no se les tome la importancia, y son estos los más difíciles de erradicar. El juzgar a otros. Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Verdad? En ocasiones difíciles ver los pecados que cometemos o las faltas que tenemos. En algunas ocasiones escuchamos personas que emiten las palabras que nos señalan como culpables en alguna área. Es triste realmente hacer cosas que Dios no disculpa. Es triste hacer cosas contrarias a la voluntad de aquel que nos llamó. La crítica realmente puede ser tu peso. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Quién entre nosotros puede decir: yo nunca peco en pensamiento, en palabra u obra? Por lo tanto, no condenemos a otros como los que querían apedrear a esta mujer. Encontrar defectos en los demás puede ser un peso. Dios dice, primera de Pedro capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando los pecados son cubiertos, no podemos verlos. Podemos ver a las personas en condiciones honorables, ¿verdad? Y es necesario que tú y yo podamos caminar de tal forma que nuestras vidas realmente pongan en práctica aquellas cosas que llevamos sobre nuestros hombros, sobre nuestro ser, que nos ocasionan, ¿verdad?, el que Dios no se manifieste a nuestra vida. Esas cosas que obstaculizan la manifestación del Eterno en nuestra vida. Así que quitémonos todo peso que nos estorba para alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12:1, y con eso terminamos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mi amado hermano, el Dios del cielo y de la tierra nos guarde a todos, nos santifique y nos limpie. Cierra tus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias por la oportunidad que nos has dado de estar juntos. Yo bendigo la vida de cada hermano, cada hermana. Guárdalos a todos en el hueco de tu mano. Dale la sabiduría de lo alto y permíteles poder transferir la fe a sus hijos, a sus familias y a las generaciones que les siguen. Así que, Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús, dándote a ti el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mi amado hermano, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.